Correcto. Listo, Ángel, ya puede iniciar. Ok, buenas tardes estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Camilo Mendoza, soy tutor del curso de probabilidad. Estoy acompañándolos el día de hoy en el CIPAS que tiene que ver con una parte de la tarea 2 relacionada con el teorema de Bayes. Hice una pequeña presentación para aclarar algunos conceptos y pues dejar digámoslo así, un poco más claro la situación de cómo usar el teorema de Bayes y qué cosas importantes pueden salir a relucir en lo que tiene que ver con probabilidades compuestas, ¿ok? Es importante que presten atención a lo que se les va a decir aquí, pero que no se queden nada más con este CIPA, ¿ok? Es importante también que hagan la revisión de los documentos, hagan la revisión de los videos que se han compartido con ustedes y también, pues, de forma muy juiciosa, hacer algunas búsquedas o pesquisas sobre el teorema de Bayes y todo lo que tiene que ver con él. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una situación introductoria que la vamos a llamar ejemplo inicial. ¿Ya? Vamos a suponer por un momento que tenemos un espacio muestral S, que es todo el círculo que está allí, y tenemos una partición A, ahí, correcto, con un número n de esas I. Para este caso podrían ser 4. Ok, entonces tenemos, fíjense pues que, a ver si puedo poner por aquí bueno, así está bien. Entonces fíjense, todo este contorno, todo lo que está dentro de este círculo lo llamaremos el conjunto S. Y dentro del conjunto S tendremos pequeños subconjuntos o manifestaciones que llamaremos A. ¿Ya? Dentro de esas manifestaciones tendremos A1, A2, A3 y A4 como ya lo he definido. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que eso significa que cualquier resultado dentro de ese necesariamente debe estar en uno de los conjuntos que componen a ese, ¿cierto? Es decir, debe estar o en A1, o en A2, o en A3, o en A4. En eso no hay duda, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a considerar la siguiente situación. Pensemos por un momento que esta situación es algo relacionado a pacientes en hospitales en una determinada ciudad. Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando en nuestras ciudades. Hay personas que están siendo hospitalizadas contagiados con COVID y que nuestra ciudad tiene 4 hospitales. ¿Okay? Esos son los hospitales 1, 2, 3 y 4. Perdonen lo macabro del ejemplo, pero bueno, un ejemplo que estamos viviendo ahora. Vamos a ver si de pronto con esa información se nos queda más la temática que estamos desarrollando. Entonces, de modo que el conjunto de pacientes hospitalizados van a estar en uno y solo uno de esos 4 hospitales. ¿Ok? Entonces, estamos llamando S a los pacientes hospitalizados. Entonces, si definimos los sucesos de A y, es decir, el conjunto de pacientes hospitalizados en el iésimo hospital, con una I de 1, 2, 3 y 4, como lo hemos manifestado, entonces los sucesos son los siguientes. A1, A2, A3 y A4. Entonces, esos son nuestros 4 hospitales, ¿cierto? Y todos ellos constituyen una partición sobre el conjunto de todos los pacientes hospitalizados que llamaremos S. Entonces, fíjense, S es realmente todo el espectro de nuestra ciudad, ¿correcto? Entonces, de otra forma, si seleccionamos al azar un paciente hospitalizado, entonces el paciente que elegiremos pertenecerá a uno y solo uno de los hospitales. Que el paciente no, o sea, estamos considerando solamente
¿ya? Los pacientes que han sido hospitalizados. Y esos pacientes solamente los vamos a encontrar en los hospitales. ¿Es correcto? Bueno. Entonces, ahora vamos a considerar un segundo suceso, ¿okay? Una segunda situación que indique una determinada propiedad en aquellos pacientes. Podríamos decir pacientes graves con COVID. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, B puede ser el suceso de que ese paciente seleccionado al azar tenga un diagnóstico grave. Entonces serían nuestros pacientes COVID con que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI. ¿Vale? Entonces, hablando de probabilidad, de la situación de probabilidad que se presenta para ese suceso B, tendríamos que entender que solamente podríamos encontrar los resultados de B dado A, ¿ya? Porque estamos contando que los estudiantes son, que los pacientes son personas que han sido hospitalizadas y que tienen un diagnóstico grave de nuestra enfermedad. ¿Ok? Entonces, para cada característica, podríamos pensar que en el hospital A, los pacientes con ese diagnóstico grave de COVID estarían dados por la probabilidad de B dado A, ¿okay? Que él se encuentre hospitalizado en A y que tenga la condición de diagnóstico grave que hemos definido. ¿Correcto? Entonces, esa condición, ¿ya? Que llamaremos la probabilidad de B, ¿ya? O la condición o la situación que se presenta a raíz de B, está dada por la sumatoria de cada una de las condiciones dada la situación A, dada la situación B en cada una de las situaciones A. ¿Correcto? Entonces, en una función de probabilidad condicional, nos quedaría de la siguiente manera, ¿ya? Tenemos la probabilidad de que nuestros pacientes se encuentren en A, la probabilidad de que nuestros pacientes se encuentren en en A2, la probabilidad que nuestros pacientes se encuentren en A3 y así hasta que nuestros pacientes se encuentren en AN, siendo la enésima situación, ¿correcto? Y la probabilidad de que cada uno de esos pacientes que están dentro de las situaciones dadas por A también tengan la condición B. Entonces tendríamos la probabilidad de B dado a 1, la probabilidad de B dado a 2 y la probabilidad de B dado a 3 y así sucesivamente. Okay. Este cálculo, ¿ya? Lo utilizamos específicamente para medir la probabilidad de la ocurrencia de B, es decir, de saber cuáles serían nuestros pacientes de COVID con un diagnóstico grave. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a revisar un segundo ejemplo, ¿ya? Y vamos a relacionarlo con una situación un poco más de trabajo, ¿ok? Esta sería una situación en la que tendríamos un despacho de consultoría, ¿ya? En donde el 60% del trabajo lo realiza el grupo o un grupo que llamaremos el grupo de administración y el restante, que es el 40%, ¿ya? Lo hace el grupo de software. ¿Okay? Entonces, el equipo administrativo tiene en torno de 3% de errores y el equipo de software tiene en torno de 5% de errores. Entonces, si un trabajo es tomado al azar, la pregunta en este caso sería, ¿cuál sería la probabilidad de que tenga errores el trabajo que seleccionamos al azar? ¿Ya? Entonces, vamos a ver con esa información que tenemos hasta ahora, cómo calculamos esta información. Ok, entonces, sea E el evento trabajo con un error y B el grupo administrativo, B1 el grupo administrativo, B2 el grupo de software. Entonces tenemos que la probabilidad de que el trabajo
desarrollado por B1 es del 60%. Lo pasamos a fracciones y tenemos que la probabilidad de B1 es de 0.60. ¿Ya? Ahora, la probabilidad de que el trabajo desarrollado por B, la probabilidad del trabajo desarrollado por B es 0.4, ¿correcto? Entonces, por otro lado, vamos a encontrar que la probabilidad de que un error se deba al grupo 1, es decir, al grupo B1, al administrativo, es del 0.03. Es decir, encontraremos un error dado la probabilidad de B1, ¿ya? Con este porcentaje. Y encontraremos un error, es decir, la probabilidad de un error que se deba al grupo B2 sería la situación de error dada al grupo B2, ¿correcto? Entonces sería del 0.05. Esta de acá, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un árbol de problemas. Un árbol de problemas que nos ayuda a entender cómo desarrollar esta situación. Entonces, tenemos la situación que nos permite entender que el trabajo, recuerden que el trabajo se hace en un 60% por el grupo B1 y en un 40% por el grupo B2. Eso suma un 100%, correcto. Pero dentro del trabajo de B1 encontramos esa probabilidad de ocurrencia del error que es del 0.03. Entonces, si vamos a medir toda la situación del error, o sea, la posibilidad de encontrar un error dentro de todos los trabajos, ¿cuál sería esta probabilidad? Bueno, tendríamos que sumar o hacer la sumatoria de los valores de probabilidad dado que suceda el error, encontrar el error para el grupo B1 más la probabilidad de encontrar el error dado el grupo B2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fíjense, esta es la probabilidad de error que hace énfasis a esta que está acá. Y esta que está aquí es la probabilidad de error que hace énfasis a la probabilidad de B1. Y hacemos lo mismo para, que estamos sumando, ¿ya? Para la segunda situación, ¿ya? La probabilidad de que suceda B2 como la probabilidad que suceda E dado B2. Sería esta que tenemos aquí. ¿Correcto? Ok. Entonces, esos valores nos van a dar el siguiente resultado. Entonces, la probabilidad de encontrar un error dentro de las dos situaciones que encontramos es del 0.038. ¿Ok? O lo que podríamos decir del 3.8%. ¿Ok? Entonces, revisaremos ahora otro ejemplo, un ejemplo 3. ¿Ok? Dice, una compañía armadora de computadoras compra procesadores a 3 proveedores diferentes. Proveedor 1, B1, proveedor B2 y proveedor B3. Del total requerido por la compañía, B1 suministra el 55%, B2 suministra el 30% y B3 suministra el 15%. Ahora viene nuestra segunda condición. Dice, además, el 3% de los procesadores que provee B1 están defectuosos. El 1% de los procesadores que provee B2 están defectuosos y el 2.5% de los procesadores que suministra B3 están defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar un procesador al azar de la totalidad suministrada, este esté defectuoso? Listo. Entonces, ya sabemos cuáles son las probabilidades de
de que el proveedor suministrado sea B1, B2 o B3. Ellas están descritas en el inicio del programa, pero del ejemplo, pero las vamos a hacer aquí, ¿ya? Para B1 sería 0,55, para B2 sería 0,30 y para B3 sería 0,15. Dese en cuenta que esas probabilidades suman el 100% o totalizan la unidad, ¿correcto? Ahora bien, por el otro lado, las probabilidades de que encontremos un procesador defectuoso, dado el proveedor, ¿ya? Específicamente, están dadas en la siguiente situación. ¿Hay una pregunta? Profe, ¿puedes revisar si en el chat hay alguna pregunta o algo así? No estoy consiguiendo ver. Ok. Sí, la charla está siendo grabada, Caterine. Ok, listo. Entonces, a ver, vamos a irnos para atrás. Bueno, estábamos aquí. Entonces, estábamos revisando la probabilidad de que un procesador salga defectuoso, dadas las situaciones iniciales. Entonces, para obtener un procesador defectuoso, dado que ese procesador provenga del proveedor 1, es de 0.03. Para obtener esta misma situación, pero dado el proveedor 2, ¿ya? Tendríamos el 0.01. Y para una situación similar con el proveedor 3, tendríamos la probabilidad de 0.25. Estos son las situaciones o los eventos de encontrar, las probabilidades de encontrar procesadores defectuosos dado cada uno de los proveedores. Recuerden que tenemos proveedor 1, B1, proveedor B2 y proveedor B3. Entonces, ahora revisaremos la posibilidad, ¿ya? Perdón, la probabilidad de medir de encontrar un proveedor, un computador defectuoso, un computador con un procesador defectuoso. Entonces tenemos lo siguiente. Esa probabilidad, ¿ya? Siempre va a estar dada por la sumatoria de la condición dada B, es decir, que se cumpla que esté el proveedor, sea B1, B2 o B3, y la condición de que ese proveedor nos esté dando un procesador defectuoso. Correcto. Entonces tendremos la condición de que se cumpla para el proveedor B1, que el procesador venga del proveedor B1 y que multiplicado por la probabilidad de que ese sea un procesador defectuoso venido de B1. Correcto, fíjense pues, aquí está la información. Y hacemos lo mismo para cada uno de los datos, ¿ya? Encontramos también la probabilidad de que nuestro computador o de que nuestro ordenador sea elaborado con los procesadores que son suministrados por el proveedor B2, y también tenemos que considerar que el proveedor B2, ¿ya? Que el procesador del proveedor B2 sea defectuoso, ¿correcto? Así, hacemos lo mismo para la condición 3. Entonces, fíjense que la condición ahí que parece que este valor no está correcto.
0.05, 0.55 por 0.03, 0.3 por 0.01, 0.15 por 0.025. Sí, este valor no está correcto. Este valor es 0.02325. ¿Ya? Entonces, este valor sería el valor de encontrar un computador o un ordenador que dentro de él tenga un procesador defectuoso venido de cualquiera de los tres proveedores. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a analizar lo que es el teorema de Bayes y la importancia que tiene la información que ya le suministré para encontrar para darle solución a una probabilidad compuesta, pero con una situación específica. Entonces, fíjense, con respecto al ejemplo anterior, vamos a suponer que nosotros hemos obtenido un computador con un procesador defectuoso. Ahora se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué probabilidad hay que el proveedor B2 haya sido el que suministró tal memoria o tal información o tal componente? Entonces, para resolver este tipo de problemas, esta pregunta se requiere ver de la siguiente perspectiva. De acuerdo a la regla de eliminación, la probabilidad de que se dé un evento es la suma de las contribuciones que aporta cada fuente productora de dicho evento. ¿Okay? Cada contribución en términos de probabilidad está dada por la probabilidad de que aparezca tal fuente y por la probabilidad de que se produzca tal evento. Entonces, piensen pues que la situación de que queramos medir la probabilidad de que el proveedor B2 haya sido el que haya suministrado el componente que esté defectuoso en nuestro ordenador, tiene que ver también, primero, en saber cuál es la probabilidad de que suceda exactamente eso, ¿ya? De que el proveedor B2 sea quien haya dado el componente defectuoso, el procesador defectuoso. Pero dentro de ella tendríamos que medir o tener en cuenta también la probabilidad de que sucedan todas las situaciones de componentes defectuosos, que está dado ¿por qué? Por lo que ya yo les expliqué. ¿Okay? Sin embargo, la contribución de la probabilidad a la ocurrencia del evento E a causa de una fuente BI, vamos a llamarla así, está dada por esta situación que aparece aquí, que es la probabilidad de ocurrencia del evento E, dada la situación o fuente BI. Es decir, no podría pasar E si no tenemos como fuente o como causa que BI se haya propiciado primero. Entonces, esta situación que tenemos aquí, ¿ya? Es la situación que nos lleva a pensar que la probabilidad de ocurrencia de esta situación tiene como fuente esta situación. ¿Correcto? Entonces, como se puede ver, el producto entre pre-BI y P y la probabilidad, y esta que está aquí, es crucial, ya que si no hubiese sucedido esta por sí sola, no se definiría realmente qué tan probable es que BI haya sido la fuente causante del error de la situación E. ¿Correcto? Entonces, al tener esto en cuenta y al determinar la probabilidad de BI, de que BI haya sido el causante de E, estaría dado por esta situación. Pero esta situación que está aquí, ¿ya? Este valor que está aquí, si lo reemplazamos, lo tendríamos aquí. ¿Ok? Esa
Es la ecuación del teorema de Bayes. Y recuerden que esta que está aquí es la sumatoria de I a N de la probabilidad del evento por la probabilidad de la situación, sea cual sea, ¿ok? Entonces, fíjense, ahí está la ecuación en donde P está dada por la sumatoria que ya les había comentado. Entonces, voy a borrar esto aquí para que se pueda ver mejor. El teorema de Bayes nos da la siguiente situación. Es la probabilidad de que ocurra una situación dividido, de que ocurra una situación específica, dividido en la probabilidad de que ocurra la situación para cada condición. Vamos a verlo más adelante. Okay. Entonces ahora, en aquella situación en la que estábamos analizando, ¿cuál era? El problema de los ordenadores y de los proveedores, ¿ya? Tenemos pues que la sumatoria de todos los valores es esta que está aquí, la sumatoria de que ocurra encontrar un computador con un procesador defectuoso, ¿ya? Está dada por la sumatoria de cada una de estas condiciones, ¿ya? Eso ya lo habíamos calculado, pero ahora necesitamos saber cuál es la probabilidad de que el proveedor haya sido el proveedor B, ¿ok? Y que ese procesador defectuoso haya venido del proveedor B, ¿correcto? Entonces tenemos la probabilidad de ocurrencia de B, que es del 30%, porque él nos da el 30% de los procesadores, y además de eso, 30% de todos los procesadores, es decir, lo que está ofreciendo B, tienen un porcentaje o una posibilidad, una probabilidad de defectuoso de 0.01. Y es así que encontramos el valor específico por medio del teorema de Bayes de la probabilidad compuesta de una situación que tiene como resultado, ¿ya?, una fuente que está dada dentro del problema como tal. ¿Okay? Entonces no podríamos decir que, o por decirlo de alguna manera, esa es una situación que se presenta dado otra. ¿Correcto? Bueno, ahora revisaremos el ejemplo 4. En un pequeño acuario se tienen 4 especies de peces. El 20% de los peces son azules, el 20% de los peces son azules. El 30% son verdes. El 25% son amarillos. Y un 25% de ellos son rojos. Un 20% de los peces azules son machos. Asimismo, el 35% de los peces verdes también son machos. El 25% de los peces amarillos también son machos, y el 60% de los peces verdes también son machos, de los peces rojos, perdón, también son machos. Entonces, ahora las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es la probabilidad de tomar cualquier pez y que éste sea macho? ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar cualquier pez, éste sea hembra? Y si se selecciona un macho, ¿cuál es la probabilidad
de que sea amarillo. ¿Ya? Entonces, estas son las preguntas o el tipo de preguntas que ustedes responderían aplicando el teorema de Bayes. Recordando pues que el problema de Bayes utiliza como fuente, como base, el diagrama de árbol, que es algo que vamos a ver ahorita al final. ¿Ya? Les voy a mostrar ahorita al final para que quede para que les quede bien claro. ¿Ok? Entonces, sea E el evento de selección de un pez macho y E' el evento de seleccionar un pez hembra, F1, pez azul, P2, pez verde, P3, pez amarillo y P4, pez rojo. Entonces tenemos la siguiente situación. ¿Ya? La probabilidad de que se tome un pez azul es del 0.20. La probabilidad de que se tome un pez verde, F2, es del 0.30. Eso es lo que estamos diciendo acá. La probabilidad de que se tome un pez amarillo, F3, es del 0.25. Y la probabilidad de que se tome un pez rojo es del 0.25. Así seguimos entonces. Las probabilidades de que sean macho y sea un pez de color son las siguientes. Pez azul, F1, sería del 0.20. Pez verde, F2, sería del 0.35. Pez amarillo, F3, sería del 0.25. Y pez rojo, F4, sería del 0.60. Entonces, aquí tenemos las situaciones. Des en cuenta, pues, que para este caso tenemos todas las situaciones probables, ¿ya? Sobre todo el número de peces de color, y aquí tendremos solamente una fracción de que los peces sean, como habíamos dicho, de que sean machos, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos solamente la fracción de que los peces sean machos. Entonces, esta sería, ¿ya? La suma de esto sería la probabilidad de encontrar un pez macho dentro de todos ellos. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, tendríamos que ese valor es del 0.3575 o 35%, 35.7%. ¿Ya? Entonces, dentro de esa situación, la probabilidad de que sea hembra y sea un pez es la probabilidad complementaria. ¿Por qué? Fíjense pues que tendríamos que revisar que para que sea macho, el 0.20, pero para que sea hembra, el 0.80. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta situación continúa la misma, pero este es el complemento de lo que habíamos encontrado allá. ¿Ok? Este es el valor de E'. El valor que tenemos acá es el valor de E. ¿Ok? Entonces, complemento estaría dado por la sumatoria de todos estos datos. ¿Correcto? Y tendríamos el valor del 0.7425. Esos valores son complementarios. ¿Ya? El escoger un pez hembra o un pez macho estaría dado el hembra por este valor que está aquí y el macho por el valor anterior de 0.20 y pico, si no estoy mal, 0.35. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense pues que la pregunta que planteamos era, vamos a revisar acá las preguntas. La pregunta que planteamos es, si se selecciona un macho, ¿cuál es la probabilidad de que sea amarillo? Entonces tendríamos que revisar pues la probabilidad
de que el P sea amarillo, porque tenemos azules, verdes, amarillos y rojos, y la probabilidad de que el P sea amarillo es esta que está recuadrada en rojo, ¿ya? Y aplicamos la ecuación del teorema de Bayes para esa situación. ¿Okay? O sea, el 25, la probabilidad del 25%, dado que el 25% de ese 25 son peces amarillos y que dentro de esa probabilidad ese pez sea macho, que es la probabilidad de que todos sean machos, ¿se acuerdan? Entonces tendremos que una probabilidad del 0.1748. ¿Ya? Ahora, para finalizar, hay algo que debe quedar muy claro, ¿ya? Y es cómo el diagrama del árbol, ¿ya?, nos va a permitir entender y hacer la deducción de nuestra ecuación para el teorema de Bayes. Entonces, el diagrama del árbol nos dice lo siguiente. Para una situación de probabilidad, tenemos la probabilidad de que la situación acontezca o que no acontezca, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esa situación o el porcentaje de ella, por lo general, siempre va a dar un 100%, esa primera situación. Y tenemos dentro de esta, ¿ya?, la otra situación que puede ser B y B', B y B', ¿ya? Entonces, fíjense pues que esta aquí va a tener un 100%, es decir, de que ocurra esto o que ocurra esto. Y esta acá también va a tener un 100% de que ocurra esto, de que ocurra esto. ¿Ya? Ocurra B o B'. Entonces, la ecuación, para que no se les olvide, va a ser la siguiente. Probabilidad va a estar dada por probabilidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos B de A, tendríamos que pensar que para encontrar la probabilidad de esta situación A dado B, tendríamos que encontrar la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B más la probabilidad, dividido la probabilidad de A. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación que deben estar utilizando para la solución de los problemas de teorema de Bayes que tienen en la tarea número 2. ¿Correcto? Bueno, muchachos, para encontrar más información sobre nuestra actividad, pueden leer las siguientes bibliografías, ¿ya? Tenemos elementos de estadística descriptiva y la teoría de probabilidad de Hurón 2017. Tenemos estadística descriptiva y distribuciones de probabilidad de Gina Solano. Todos son muy buenos libros, explican bien esa situación. ¿Ok? Bueno, ahora voy a revisar el chat para ver qué podemos. Profe, para el estudiante Caterine, que dice que no llana en GeoGebra. La semana pasada se compartió un video de no más de 3 minutos de cómo se utiliza GeoGebra. ¿Sí? Por favor, les reitero, con todo respeto y con mucho cariño, revisen lo que le compartimos. Fue compartido en noticias del curso, en el foro de la actividad y en el correo interno del curso. Un video que yo les elaboré de cómo manejar el programa de GeoGebra. Sí, yo se los puedo enviar también por el correo nuevamente para que lo tengan en cuenta. Fue un video que desarrolló el profe Javier, nuestro director de curso, ¿ya?, para que ustedes puedan tener, saber cómo utilizar
esa herramienta de GeoGebra que es muy importante en este curso. Les voy a compartir nuevamente en el chat el video que está en YouTube. Únicamente 30 personas lo han visto. Sí, únicamente 30 personas de 300 personas que lo han visto. No, en el espacio muestral me están pidiendo GeoGebra. GeoGebra la van a utilizar únicamente como una herramienta de calculadora para verificar los cálculos, para verificar las probabilidades. ¿De acuerdo, Oscar? Sí, en GeoGebra no vamos a hallar espacios muestrales. Es únicamente para hallar las probabilidades. ¿Listo? Claro, hasta ahí, Oscar. GeoGebra no lo vamos a utilizar para hallar espacios muestrales. Es para realizar las probabilidades, para verificar los productos. Para eso vamos a utilizar el programa de GeoGebra. Porque GeoGebra es una herramienta que nos sirve en el curso de probabilidad como una herramienta de calculadora. ¿Sí? Eso lo vamos a utilizar. Bueno, te puedo abrir. O sea, lo que pasa es que yo lo voy a volver a hacer. Lo que pasa es que tengo, y me perdono lo que voy a decir, ustedes no revisan lo que uno les envía. ¿Sí? Porque es muy sencillo. Nosotros no vamos a utilizar GeoGebra para hallar espacios muestrales porque no es para eso. GeoGebra es únicamente para los cálculos. Voy a abrir el programa, voy a abrir GeoGebra y ya les procedo a explicar cómo se hace ese ejercicio. Profe, aquí está Oscar Hernández junto al tutor. Yo publiqué ayer el ejercicio y no ha habido retroalimentación de si está bien. Bueno, hay una cuestión que ustedes deben tener en cuenta. En este periodo corto, intersemestral, ¿ya? Los docentes que estamos acompañando los cursos de gran volumen, como el curso de probabilidad, somos docentes directores de otros cursos también. ¿Ok? Y existe la posibilidad y la probabilidad de que, así como estamos cargados en el curso de probabilidad, también estemos cargados en 3, 4, 5 y en mi caso, por ejemplo, en 6 cursos más. ¿Okay? Entonces, por favor, dar un compás por lo menos de 2 días o 3 días en los foros para las realimentaciones. ¿Okay? Yo entiendo que, y también el profe Javier, que ustedes quieren que se les haga la realimentación lo más rápido posible, ¿ya? Pero han tenido el tiempo suficiente para hacer el trabajo y hacer sus publicaciones previamente, ¿ya? Previamente. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para realimentarlas. ¿Ok? Profe, además, complementando su comentario, nosotros los docentes, según el reglamento estudiantil, tenemos un plazo de 48 horas hábiles para revisar los foros, ¿sí? O sea, hábiles, hoy no es un día hábil, hábiles de lunes a viernes, que sea sábado, pero mediodía, lunes es festivo. O sea, ustedes tuvieron un plazo prudente para realizar sus aportes, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Por favor, me confirman si pueden visualizar pantalla y les explico nuevamente cómo manejar GeoGebra. Por favor, me confirman si visualizan la pantalla, profe. Sí, sí se ve, profesor. Acá tenemos GeoGebra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo siguiente. Lo vamos a utilizar para los ejercicios donde tenemos que hallar probabilidades, no espacios muestrales. Hallamos combinatorias, permutaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos acá N combinado R. ¿Qué vamos a decir? Que 8 elementos, de 8 elementos que tenemos en nuestra muestra, que tenemos en nuestra población, vamos a elegir únicamente 3.
Entonces va a ser N combinado R. O sea, realmente 8 combinado 3. ¿Sí? Vamos entonces a hacer otra, que es S56 haya sido un resultado. ¿Sí? Que lo vamos a aplicar con la multiplicación. Entonces, hallamos la otra, el otro dato. Entonces, volvemos a escribimos. Es clave que escriban la C en mayúscula, que sea en minúscula la LN, la C en mayúscula R. Abrimos paréntesis donde el primer dato hace referencia a la N, que debe ser mayor que el N, porque el N va a ser toda nuestra población y R va a ser la muestra. Entonces vamos a tener 9 combinado 4, va a ser 126. Entonces, después que nos dice que hallemos la probabilidad de esta parte, supongamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? A por B. Perdón, por B. ¿Sí? Que nos da este valor. Entonces yo digo después C lo divido en 10.000. Acá me estoy inventando el ejercicio. ¿Sí? Ah, me da el fracción. Le doy clic acá. Perdón. Y le doy acá que es equivalente y él me va a dar el valor decimal. Listo. Esto es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer, toman pantallazo del resultado que le da GeoGebra y debe ser igual al que ustedes realizaron de forma manual. ¿Listo? Claro, hasta ahí, estimados estudiantes, la parte de GeoGebra. No, porque es que yo lo voy a orientar, yo les voy a hacer el ejercicio que a ustedes les corresponde. Señor Rodríguez, ¿podría realizar el ejercicio de GeoGebra con el ejemplo de los procesadores? ¿Cuál es el ejemplo de los procesadores que realizó el profe? Profe. Profe, ¿se ha conectado el profesor? ¿O ya se desconectó? Sí, profe, aquí estoy. Sí, pues, Juan Camilo, que nos piden que el de procesadores con GeoGebra. Procesador. GeoGebra. A ver, déjeme ver. Profe, yo le voy pasando los datos y usted me va colaborando allá con la colocación, ¿le parece? Sí, Okay. Entonces me dan los datos y lo que hacemos es últimamente realizar el producto y listo, ¿vale? Listo, pues, ok. Listo. Ok. El ejercicio dice lo siguiente: una compañía armadora de computadores compra procesadores a 3 proveedores. Proveedor B1, proveedor B2 y proveedor B3. El proveedor B1 suministra el 55%. El proveedor B2 suministra el 30%. Y el proveedor B3 suministra el 15%. Profe, si quiere puede compartir pantalla para mostrar la solución y lo hacemos a la par, ¿vale? Listo, pues. Para que le quede más claro a los estudiantes. Entonces tenemos el proveedor B1 voy a utilizarlo aquí. Tenemos este y este. B1 un minutico. Acá estamos. B1, B2, B3, ¿correcto? Este provee el 55%.
B2 el 30 y B3 el 15. Y B3. Ok. Ahora fíjense pues. Tenemos los que están OK y los defectuosos. OK y los defectuosos. OK y los defectuosos. Correcto. Ahora vamos a determinar cuáles son los defectuosos o cuántos son los defectuosos. En el proveedor B1, el 1%. Ya va, déjenme que estoy organizando los datos. .01. El restante está OK, 0,99. ¿Ok? No, es 3%, 1 y 2.5. 3, 0.01 y 0.2. Entonces, fíjense, el restante del 100% de los dispositivos están OK. Correcto. Entonces estaríamos hablando de que 0,975 aquí está OK. Aquí estaríamos hablando que el 0,99 está OK. Y aquí estaríamos hablando que el 0,97 está OK. Correcto. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. El ejercicio nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que al tomar un procesador al azar de la totalidad suministrada, este sea defectuosa? Pero plantean la segunda pregunta, ¿ok? ¿Ya? Es esta. ¿Qué probabilidad hay que el proveedor 2 haya sido el que suministra tal memoria? ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente situación. ¿Ya? Tenemos que determinar. Vamos a cambiar aquí. Un momento. En este caso, vamos a tener que determinar siempre el valor total, que fue el que el profe encontró allá, es la probabilidad de defecto, que sería esta más esta más esta, esa sumatoria, ¿ok? Que esa nos dio ¿cuánto? ¿Quién me puede decir cuál es el valor? Vamos a buscarlo aquí. Esta nos dio 0,02325. Y ahora, determinar esta misma dentro de esta, ¿ya?
que sería ese valor 0,02325, ¿ya? Por 0,3 por 0,01. Listo, profe, estos son los valores. Qué pena que está hablando el micrófono cerrado. Voy a tomar una imagen para digitarlo nosotros en el programa, en GeoGebra, ¿listo? Un segundito, yo Sí. tomo la imagen. Listo. Entonces voy a compartir pantalla. Listo, voy a dejar de compartir para que el profe comparta ahora. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman si la pueden visualizar. Son tan amables. ¿La visualizan? Sí, ya se puede, ya se ve, profe. Listo, ok. Ahora voy a borrar los cálculos que hicimos ahorita. Listo, acá lo tengo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Tenemos que hacer el producto, ¿cierto? Del defectuoso con la probabilidad que nos dan el ejercicio. Te lo voy a llamar así, que es 0,55. Espera que no estoy escribiendo. Listo. 0,55, ¿cierto? Por... Profe, no le estamos escuchando. ¿Me confirman si me escuchan? Voy a detener uso de compartido. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, ahora sí le escuchamos. Listo, voy a compartir nuevamente. ¿Me confirman si visualizan pantalla? ¿Visualizan pantalla, profe? Sí, profe. Listo, ok, estamos en GeoGebra. Entonces tenemos la probabilidad que nos da el ejercicio que es 0,55, ¿cierto? Por la probabilidad que salga defectuoso que es 0,03, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la primera probabilidad. Sí, esa es la primera probabilidad, sí. 0,30, ¿cierto? ¿Sí? Porque sea defectuosa, que es del 1%, que es 0,01, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Vamos con la otra, por si acá basándome por imágenes, para no, pues, para hacer el ejercicio mejor. La otra probabilidad que es del 15%, que es 0,15, ¿cierto? Por la probabilidad del defectuoso, que es del 25%, ¿cierto? Que es 0,025. Del 0,025. Es 0,025, sí. ¿Claro hasta ahí? Después, ¿qué hacemos? Sí, profe, claro. La sumatoria. Entonces acá tenemos, vamos a llamar que va a ser igual a A más C más B más C, ¿cierto? Es lo que nos da 0,2325, que es lo mismo que nos da, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ahora ese va a ser nuestro valor de D. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos 0,30, ¿cierto? Por el 1%, que es 0,01, y nos da el E. ¿Qué hacemos en conclusión? Pues a E lo vamos a dividir ¿por qué valor? Por el de D, que es la sumatoria. Y ese es el resultado. ¿Listo, chicos? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí el mismo resultado, profe? Sí, sí, es el mismo, profe. Es muy simple. Esto es lo que Realmente ustedes deben hacer. Tomar el pantallazo, así que es muy sencillo, es digitar lo que hicimos manualmente, para que los verifique. Es una calculadora en la cual vamos a verificar que los cálculos que hicimos están correctos. Como tal, no es
el fundamento teórico, la teoría, usted la realizan a mano. Esa es una calculadora. Eso es lo que está pidiendo como tal ejercicio. Si nos damos cuenta, por eso el del espacio muestral no necesitamos, porque el espacio muestral ustedes tienen que hallar de una parte teórica. Escogerla vamos a utilizar únicamente como calculadora en probabilidad. ¿Listo? ¿Ya les quedó claro, muchachos, cómo se maneja el programa? No todos al tiempo, uno por uno. Bueno, listo. Están levantando la mano en 2 quebradas. ¿Sí? Fíjate que el video es muy similar, sino que yo lo hice ya haciendo un cálculo más, llamémoslo así entre comillas, complicado, que la combinatoria. Que ahí les coloqué cómo cómo lo vamos a denotar, cómo lo vamos a escribir en el programa. ¿Listo? Bueno, entonces no siendo más, profe, muchas gracias, que Dios los bendiga. Hicimos la web, como les habíamos dicho la semana pasada, utilizando GeoGebra, se les envió con tiempo el manual GeoGebra, espero que todo haya sido muy claro. El trabajo colaborativo, me dice Rubén Darío. Con respecto a la entrega del trabajo colaborativo, los compañeros de mi grupo no han participado. Hace la parte individual suya, usted no tiene que asumir toda la carga de sus compañeros. O sea, su parte individual y presenta su parte individual. ¿Listo? Y se entrega de forma individual. ¿Listo, Rubén Darío? Finalizamos y finalizo mientras yo la descargo y la subo, la comparto ahorita en el foro. ¿Listo? En el transcurso del día de hoy. ¿Vale? En 2 quebradas, la mayoría de ejemplos son con valores del 100%, pero mi ejercicio no es más complejo el de los hoteles que se quejan. No le entiendo qué ejercicio está haciendo mención en 2 quebradas. Voy a revisar la guía a ver qué es lo que me está preguntando. Para contextualizar, porque es que tantos ejercicios que uno los tiene claros. Qué pena. El de teorema de Bayes. El de teorema de Bayes. Lo voy a buscar. Un segundo, por favor, lo estoy buscando. De los hoteles. Es muy similar al que se realiza. Tenemos que multiplicar, ¿cierto? Nos dan que 3.000 personas, ¿cierto? 3.000, por lo menos 3.000 personas. Primero de ellos 4.500, ¿sí? El segundo de ellos 3.900. ¿Qué hacemos primero? Cogemos 3.000 sobre el total viene siendo 11.400. Debemos tener claro. Entonces tomamos la primera fracción, va a ser 3.000 sobre 11.400. Va a dar una probabilidad, le da un valor. Después hallamos otra probabilidad que es 4.500 sobre el total, que va a ser 4.500 dividido en 11.400, le va a dar otro valor. Y la última son los 3.900 dividido en 11.400, le da otra probabilidad. Hallamos primero las probabilidades. Después vamos a hacemos lo que dijo el profe, ¿sí? Hallamos el complemento de 75, 135, 120, ¿sí? 120 sobre los 3.000. Después, 75 sobre los 4.500, ¿sí? Estamos hallando el complemento, ¿sí? Y después va a ser 135 sobre los 3.900. Ahí hallan esas probabilidades y hacen los cálculos y les va a dar el resultado. Si es ahí en 2 quebradas, si era ese el ejercicio, en Lorena. Sí, te quedó claro, Lorena, porque yo te doy como parámetros, no te puedo hacer el ejercicio ahí. Se asustó porque no está en porcentaje, pero es lo mismo, solamente no tienen que asuste, totalizarla. Sí, que yo fui sacando los porcentajes ahí te denoté parámetros para que lo realizara, ¿listo? Bueno, ok, Liliana Munera, profe, pero ¿hasta qué día espero que tengo el caso de mi compañero que no participan? La actividad finaliza el 7. 7, si la memoria no me falla, ¿me corrige, profe? ¿Sí? Sí. Puede esperarlo hasta hoy. Y si mañana no consolida, sí. Ya le toca a usted hacerlo solo, su parte individual. ¿Listo? Sí, claro.
Ah, acá hay una mano levantada, no la había visto. Qué pena. Vamos a ver quién tiene la mano levantada. Lorena Alzate tiene el micrófono habilitado. Fue la misma de ahorita. No sé si era dos quebradas otra vez. Sí, creo que es la misma, profe. Muchas gracias. Ah, ya claro el ejercicio, ¿cierto, Lorena? ¿Sí, Lorena? Sí, señor, muchísimas gracias. Ah, bueno, listo, Lorena. Muchas gracias a ti. Qué pena no había visto la mano. Es que estaba acá con la pantalla. Bueno, me embolaté. Qué pena no había visto la mano. ¿Ya puedes bajar la mano, porfa? ¿Alguna otra pregunta o aclaración, muchachos? Espero que todo haya sido claro, aparte del regaño. Sí, es que GeoGebra es muy sencillo de manejar. El video que les envié fue una explicación. Me pidieron que lo verificáramos el ejercicio que hizo el profe con GeoGebra y creo que ya con eso ya tienen las herramientas suficientes para consolidar el trabajo, muchachos. Sí, con eso ya debe quedar todo listo, profe, que realmente es muy simple. ¿Sí? No se asusten que GeoGebra cómo se maneja, no, más sencillo que en el curso de álgebra, porque no hay que graficar ni nada. Listo, muchachos, de no siendo más, que los bendiga. Hasta una próxima ocasión. Damos por finalizado el encuentro del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Disculpe todo, ¿vale? Gracias, profe. Hasta luego. Que tengan buen día, muchachos. Gracias, profe, por la explicación. Muy bueno el ejercicio. Gracias.